¿Alguna vez te ha pasado que estás sentado a la mesa con tu familia, o con tus amigos de siempre y de repente sientes que el aire se pone pesado porque alguien menciona un tema de las noticias? Sientes ese pequeño nudo en el estómago porque sabes que lo que viene no es una charla tranquila, sino una barrera que se levanta entre ustedes. Miras a las personas que más quieres y te das cuenta de que están usando palabras que no parecen suyas, palabras que suenan a pelea, a desconfianza, a miedo. Es una sensación incómoda, como si alguien hubiera entrado en tu casa sin permiso y hubiera cambiado de lugar los muebles para que te tropieces. Te quedas callado mirando el plato y te preguntas en qué momento dejamos de vernos como vecinos para empezar a vernos como enemigos. Es algo que sucede despacio, casi sin que nos demos cuenta. Imagina que un día despiertas y las reglas de tu barrio han cambiado. Al principio parece que todo sigue igual, pero notas que el oficial de policía que antes te saludaba ahora te mira con sospecha, o que en la escuela de tus hijos ya no se pueden leer ciertos libros que antes eran normales. Es como si una sombra se fuera estirando sobre las cosas que antes dabas por sentadas. Esta es la primera señal de algo que nos está pasando a todos. Empezamos a ver cómo las instituciones que deberían protegernos a todos por igual empiezan a tomar partido. Ya no se trata de lo que es justo, sino de quién manda. Es una experiencia que reconocemos de inmediato porque la sentimos en la fila del banco, en la oficina de trámites, o al ver cómo se reparten las oportunidades. Sentimos que el suelo bajo nuestros pies se vuelve inestable y esa incertidumbre nos hace buscar respuestas rápidas. Es ahí cuando aparece una creencia emocional muy profunda que todos guardamos. Ante el miedo y el desorden empezamos a pensar que tal vez no estaría mal que alguien pusiera mano dura. Nos decimos a nosotros mismos que si le damos un poquito más de poder a alguien que parece fuerte, las cosas se van a arreglar más rápido. Es una reacción humana muy básica ante el caos. Sentimos que si esa persona puede saltarse algunas reglas será para nuestro beneficio. Pero lo que no vemos es que ese pequeño permiso que damos es como abrirle la puerta de madera a un caballo de madera gigante que trae sorpresas adentro. Empezamos a justificar cosas que antes nos parecían mal solo porque tenemos miedo al futuro. Nos convencemos de que el fin justifica los medios y en ese camino vamos perdiendo nuestra propia capacidad de decidir. El patrón se repite una y otra vez en diferentes momentos de nuestra historia y en diferentes lugares del mundo. Primero vemos cómo se esparcen mentiras que parecen verdades porque nos dicen exactamente lo que queremos oír. Luego vemos cómo el poder se va concentrando en una sola oficina mientras las demás se quedan vacías o silenciosas. Después empieza la persecución de los que piensan distinto y lo más triste es cuando se empieza a señalar a los grupos más vulnerables. Es una técnica muy vieja pero que sigue funcionando porque toca nuestras fibras más sensibles. Nos dicen que la culpa de nuestros problemas la tiene el que es diferente, el que reza distinto, el que viene de otro país, o el que ama de otra forma. En Estados Unidos, por ejemplo, hemos visto cómo se usan estadísticas para separar. Se dice que el porcentaje de personas blancas en la población ha bajado del 80% en 1980 a cerca del 60% hoy, y usan ese número para alimentar un miedo al reemplazo que no tiene sentido. O señalan que ciertos grupos raciales tienen tasas de desempleo más altas, sin explicar las décadas de falta de inversión en sus comunidades. Nos dan números fríos para que dejemos de ver corazones humanos. Si logran que nos peleemos entre nosotros por el color de piel o por la religión, es mucho más fácil quitarnos lo que realmente importa, que es nuestra libertad y nuestro bienestar. Es un truco de magia cruel donde nos hacen mirar hacia la derecha para robarnos la cartera por la izquierda. Podemos empezar a ver este patrón con más compasión hacia nosotros mismos. No es que seamos malas personas o que queramos vivir bajo un mando rígido. Es que estamos cansados y asustados por los cambios tan rápidos que vive el mundo. Pero debemos recordar que la verdadera fuerza no viene de entregarle nuestra voluntad a un solo hombre, sino de cuidarnos los unos a los otros. La democracia no es algo que sucede solo en las urnas cada pocos años, sino algo que construimos cada vez que decidimos no creer en una mentira que nos separa de nuestro hermano. Lo vemos en nuestra vida diaria cuando decidimos no compartir ese mensaje de odio por el teléfono, cuando elegimos escuchar al compañero de trabajo que tiene una opinión distinta o cuando defendemos al vecino que están tratando injustamente. Son pequeñas acciones que se sienten ordinarias pero que son el único antídoto contra esa oscuridad que avanza. La próxima vez que sientas que la solución es simplemente darle más control a alguien para que limpie el camino, detente un segundo. Recuerda esas cenas donde antes podías hablar de todo sin miedo.
Recuerda la libertad de caminar por la calle sin tener que demostrarle nada a nadie. Esa paz se construye con paciencia y con respeto a las reglas que nos protegen a todos por igual, especialmente a los que no tienen voz. La historia nos ha mostrado muchas veces que cuando se apagan las luces de la justicia nadie queda a salvo, ni siquiera los que creían estar del lado del que manda. Es momento de volver a lo básico, de volver a mirarnos a los ojos y reconocer que tenemos más cosas en común que diferencias. El futuro no tiene por qué ser un lugar de violencia o de silencio forzado. Puede ser un lugar donde la diversidad sea nuestra mayor protección y no nuestra mayor debilidad. Cada vez que elegimos la verdad por encima del eslogan estamos recuperando un pedacito de nuestra casa. Cada vez que nos negamos a que nos quiten el derecho a pensar por nosotros mismos estamos cerrando la puerta a ese caballo de Troya que prometía orden pero traía soledad. Es un camino lento y a veces se siente solitario, pero es el único que nos lleva de vuelta a un lugar donde todos quepamos. La verdadera autoridad no es la que se impone con gritos o con amenazas, sino la que nace del respeto mutuo y de la protección de los derechos de cada persona sin importar quién sea. Es agotador vivir con el puño cerrado esperando el próximo ataque. Podemos elegir abrir la mano y volver a construir esos puentes que otros quieren dinamitar. Al final del día lo que nos queda no es el poder que otros acumularon en nuestro nombre, sino la dignidad de haber mantenido nuestra integridad en tiempos difíciles. El mundo está cambiando muy rápido y la incertidumbre es real, pero la respuesta no está en renunciar a nosotros mismos para que alguien más nos diga qué hacer. La respuesta está en volver a confiar en nuestra propia capacidad de discernir, de amar y de proteger lo que es justo para todos. No dejes que el ruido de los que gritan te impida escuchar el latido de tu propia conciencia, que sabe muy bien distinguir entre un guía y un carcelero. Hemos pasado por esto antes y sabemos cómo termina cuando nos dejamos llevar por el espejismo de la seguridad absoluta a cambio de nuestra libertad. Es hora de respirar profundo, de soltar ese miedo que nos han sembrado y de recordar que la mesa siempre es más grande cuando no hay nadie señalando quién tiene derecho a sentarse. Después de todo lo que hemos vivido y de ver cómo se levantan muros entre las personas que conocemos, si hoy tuvieras que elegir entre tener la razón absoluta y ganar una pelea política o recuperar la paz de poder sentarte a conversar con cualquier persona sin sentir miedo ni odio, ¿cuál de las dos cosas crees que te haría sentir realmente libre al final del día?